Abordamos ahora el ejercicio número 3 de rendimiento de reacciones químicas. Me pide lo siguiente. Dice, determina la masa de amoníaco que se puede obtener a partir de 10 litros de hidrógeno medidos a 10 elevado a 5 pascales y 273 grados Kelvin, sabiendo que el rendimiento de la reacción química pues será del 70%. ¿Vale? En primer lugar, lo que tenemos que plantear, cuál es la reacción química ¿eh? que está ocurriendo, cuál es la ecuación de esta reacción química. Ya que eso es sencillo. Se está produciendo amoníaco y nos dan hidrógeno. Pues evidentemente la reacción química es hidrógeno molecular, nitrógeno molecular y se produce el amoníaco. Esta ecuación pues hay que ajustarla, el ajuste es sencillito. La estequiometría me dice que 3 moles de hidrógeno molecular reaccionan con 1 mol de nitrógeno para producir 2 moles de amoníaco. A través de esta ecuación química nosotros vamos a calcular la masa teórica que se va a producir a partir de los 10 litros de hidrógeno. Como sabemos el rendimiento de la reacción química, la masa teórica y sabemos el rendimiento de la reacción química, pues vamos a poder calcular la masa obtenida. Al final vamos a obtener 3,5 gramos de amoníaco. Bien, vamos a ver cómo proceder. Nos dicen que tenemos 10 gramos de hidrógeno molecular, en unas condiciones específicas de presión y temperatura. Bien, estas condiciones específicas de presión y de temperatura son las condiciones estándar que estudiamos en los gases. Cuando un gas se encuentra a esta presión y a esta temperatura, cuando un mol de ese gas, pues resulta que operando a través de la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT, pues tenemos que el volumen serían de 22,7 litros. Recordad, estas son las condiciones estándar. También se trabaja en química con las condiciones normales. Es cuando la presión es de una atmósfera, la temperatura 273 grados Kelvin y entonces el volumen serían de 22,4 litros. En ese caso el valor de R, recordad, no es este de aquí, que está dado con unidades internacionales. Pascales por metro cúbico son julios. Entonces este valor, la unidad que tiene el 8,34 son julios partido en mol Kelvin. En el caso de que estuviésemos utilizando atmósferas y litros, pues sería 0,082. Bien, resumen, lo que tenemos que identificar que estas condiciones específicas de presión y temperatura me dicen que 1 mol de hidrógeno ocupa este volumen. Es la primera fracción para obtener la masa de amoníaco. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de 10 litros. Entonces, 10 litros en estas condiciones de presión y temperatura, pues resulta que 1 mol ocuparía en 22,7 litros. Entonces, este producto, se van litros, lo que me dicen son los moles de hidrógeno molecular correspondientes a los 10 litros de hidrógeno en estas condiciones de presión y temperatura. Litros y litros, me quedan moles de hidrógeno. Luego viene la estequiometría de la reacción química. Si aquí tengo moles de hidrógeno, yo voy buscando moles de amoníaco. Sé que 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Bien, pues ya moles de hidrógeno y moles de hidrógeno se nos van y nos quedan el producto de estos 3 factores, pues lo que ya me dan son los moles de amoníaco que obtengo de esta cantidad, de este volumen de hidrógeno molecular en estas condiciones de presión y temperatura. Ya lo único que necesito es obtener la masa correspondiente a estos moles de amoníaco. Recordad, estos moles están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Si no, tendríamos aquí que operar, tenemos que trabajar. Como están en las mismas condiciones de presión y temperatura, pues simplemente 1 mol de amoníaco, para que se nos vayan moles de amoníaco, pues son 17,04 gramos. Todos esos valores vienen aquí de la masa molar. Bien, pues haciendo el producto de 1, 2, 3, 4 factores, obtenemos que 10 litros de hidrógeno en estas condiciones de presión y temperatura generarían 5,0 gramos de amoníaco en las mismas condiciones de presión y temperatura
teóricos, gramos de amoníaco teóricos, 5 gramos. A mí lo que me piden es que cuánto obtendríamos sabiendo que el rendimiento de la reacción química es del 70%. Bien, pues masa obtenida, masa teórica por 100, 70. La que obtendríamos, pues pasa multiplicando, pasa dividiendo y resulta que obtendríamos con un rendimiento del 70% 3,5 gramos de amoníaco. ¿Que lo queremos en otras condiciones de presión y temperatura? Pues simplemente este gas, calcularíamos sus moles y lo introduciríamos en la ecuación de los gases ideales, que me dan otra temperatura y me dan otra presión, pues ya sé qué volumen obtendría. En principio, las condiciones de presión y temperatura son las mismas. Entonces obtenemos con un rendimiento del 70%, este al 100%, este al 70%, 3,5 gramos. Hasta aquí el ejercicio número 3.